Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Esquivias, por la presentación. Agradezco al instituto este espacio y en verdad, pues, charlemos como si fuera una plática entre iguales. Yo lo que quiero es difundir la información que requieren, que se necesita para la población en general. ¿Por qué? Porque en realidad no es un diagnóstico de moda, sino es algo que en verdad se tiene que hacer un diagnóstico de certeza. Pero bueno, primero que nada, quiero definir qué es la atención. La atención es un constructo multidimensional, no es nada más estar atento. ¿Qué se requiere para estar atento? Uno, estar activo para poder seleccionar el estímulo al cual me voy a dirigir y que va a tener un objetivo, es decir, se va a estar guiando para que esto pueda tener una acción concreta. No es nada más estar atento, tengo que estar alerta. 2, tengo que seleccionar a qué voy a estar alerta. 3, poderlo controlar para mantener esa atención. Entonces, bueno, finalmente, primero también tengo que decir qué es un trastorno. ¿Por qué en esta área de la medicina nos denominamos trastornos? No es como en otras áreas de la medicina. Si todos los que están detrás de la cámara o los que estamos aquí delante de la cámara nos infartamos, si todos nos infartamos es porque se nos cerró una arteria coronaria. Pero ¿qué pasa en el área de la psiquiatría? Los trastornos mentales son multifactoriales. Lo provocan o lo causan muchas cosas y de eso voy a hablar en un momento, porque creo que va a ser algo importante e interesante, sobre todo para población general, para docentes, para otros profesionales de la salud mental o para otros médicos. Entonces, bueno, finalmente, el trastorno por déficit de atención va a tener involucrado 3 bioquímicos o 3 neurotransmisores para que esta atención, ojo, estoy hablando todavía ahorita de algo normal. Para que la atención se pueda focalizar, necesitamos 1, que estemos alerta, 2, que estemos conscientes y 3, que un proceso ejecutivo. ¿A qué me voy a referir con proceso ejecutivo? Es la capacidad que todos tenemos para seleccionar un evento, para organizarnos, para jerarquizar, para priorizar, para poder autorregularnos. Todos tengamos, bueno, alguien que tenga o no tenga trastorno por déficit de atención, va a tener, estamos utilizando estos 3 constructos: la alerta, la orientación y la parte ejecutiva. Ahora, el trastorno por déficit de atención va a estar involucrado, finalmente el cerebro, que es el órgano regulador de todos los trastornos mentales, va a estar afectada 3 áreas principales. Pero yo quiero que se queden con esta parte relevante. Va a estar involucrada sobre todo la parte del área frontal de sus cerebros. ¿Cuál área en específico? La parte derecha. La parte del lóbulo frontal derecho es la que está mayormente involucrada. ¿Qué otra área pueden estar involucradas? Para que estemos orientados vamos a necesitar todos los puntitos de color morado que ustedes ven en sus pantallas. Para que estemos orientados tienen que estar de preferencia con toda esta parte bioquímica íntegra y que pueda haber una conexión entre la parte frontal que les estoy hablando, que es el puntito de color verde que ven en sus pantallas, y que también esta parte ejecutiva, que es el puntito de color amarillo que va en el cerebro, tiene que estar igual íntegra para que la atención pueda ser selectiva. Ahora, ¿a qué me voy a referir a partir de este momento? Me voy a referir al trastorno por déficit de atención como TDAH. ¿Está bien denominado este trastorno mental? La verdad es de que para la población general, para los papás les genera mucha confusión, porque dicen, pero es que mi hijo no es distraído. Pues no, efectivamente puede no ser distraído y puede ser nada más hiperactivo impulsivo. Y entonces los papás y a los maestros les genera mucha confusión. De hecho, también a otros profesionales de la salud mental les genera confusión. Pero así es como está denominado por la Organización Mundial de la Salud y así es como nosotros lo codificamos en nuestros expedientes, tanto para fines estadísticos, para fines clínicos, para fines de investigación e inclusive para fines legales. ¿Cuáles son los 3 grandes síntomas que comprometen o que construyen el TDA? El primero de ellos es dificultad para mantener la atención. El segundo de ellos es pobre control o dificultad para controlar los impulsos. Y el tercero es esta dificultad para controlar el nivel de actividad. Es un trastorno, es una enfermedad que empieza desde etapas tempranas de la infancia
y que siempre están involucrados, tanto a nivel familiar, o sea, toda la familia se ve involucrada, a nivel escolar, en las etapas, obvio, de durante la kinder, primaria, secundaria, prepa, y que esto, si no se controla, si no se da tratamiento, si no se da una adecuada aproximación, multitratamiento, se puede llevar evidentemente al área laboral y bueno, también tiene repercusión a nivel social, pero principalmente en etapa de la primaria, de la secundaria, tiene repercusión con amistades. Ahora, ¿qué me refería yo a que en psiquiatría no hablamos de enfermedades como en otras áreas de la medicina, sino nos denominamos trastornos? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que están involucradas o el origen es multifactorial. ¿A qué me refiero? A que hay varias cosas que lo provocan. En particular, el déficit de atención tiene hasta el 70 u 80% tiene un origen biológico. ¿Biológico a qué me refiero? Es un problema químico a nivel cerebral, biológico que es también herencia. Si yo estoy evaluando un menor que tiene déficit de atención, necesariamente papá o mamá tienen el diagnóstico también de TDAH. Biológico, ¿qué quiere decir? Vulnerabilidad. ¿Esto qué es? Si hay 3 hijos en la familia y solo uno tiene déficit de atención, él pues le tocó en la rifa. Ajá, eso es vulnerabilidad, exactamente. Yo les dije que va del 70 al 80%. Entonces, el otro 20-30% es de origen psicosocial. ¿A qué me refiero? Desde aspectos en la crianza, desde aspectos sociales, desde aspectos... los hijos finalmente tienen medios no compartidos, medios sociales no compartidos. Por ejemplo, cada uno de nuestros hijos tiene diferentes amigos y eso también puede estar involucrado o puede ser parte en la presentación y en la evolución del déficit de atención. Ahora, les tengo que hablar de cada uno de estos constructos, tanto del biológico como del psicosocial. El TDAH hoy en día pertenece a los trastornos del neurodesarrollo. ¿A qué me refiero con esto? Está al mismo nivel englobado dentro de las clasificaciones diagnósticas, al mismo nivel que una discapacidad intelectual, que los trastornos del lenguaje, que los trastornos del habla. Ahora, ¿tiene un origen biológico? Sí, la genética está muy involucrada, ahorita les voy a hablar un poquito más de esto, y de la parte del ambiente familiar y social. ¿Qué pasa o qué nos pasa mucho en la consulta? Y esto es el pan nuestro de cada día. Los papás a veces no logran reconocer que sus hijos tienen déficit de atención, simple y sencillamente porque ellos lo vivieron desde la infancia, la hiperactividad, la distracción, la impulsividad, y lo ven como una condición normal. Entonces, cuando uno les hace el diagnóstico y dice, pero entonces no es normal, pero si yo siempre he sido así, o mi mamá también ha sido así, y entonces de generación en generación piensan que es normal, y cuando vemos en la atención psiquiátrica o psicológica que genera mucha disfunción, y uno les hace ver, bueno, pues es parte de un trastorno psiquiátrico, y esto se puede controlar, pues dicen, entonces no era tan normal. Entonces por eso tuve tantos problemas en la escuela. Entonces por eso actualmente no he podido ascender en el trabajo. Y entonces es cuando empiezan a hacer conciencia de enfermedad. Ahora, ¿qué pasa con la parte social? Hoy está se diagnostica o a todo le quieren poner el nombre de trastorno por déficit de atención. Lo ponen el Vanidades, lo pone el Cosmopolitan, lo pone algunos programas de televisión o de radio, y entonces ya todos los papás creen que sus hijos tienen déficit de atención, y cuando tal vez podemos estar hablando que es otro diagnóstico, un trastorno negativista desafiante, o simple y sencillamente vámonos de lo más general a lo particular, que sea un niño o que sea un adolescente deprimido y que esté comprometida la atención, la memoria y la concentración. Entonces sí hay que hacer diferentes diagnósticos, o pueden coincidir tanto el déficit de atención como un problema de conducta y con depresión, o que sean también niños ansiosos y que se pueda confundir la ansiedad con distracción. Y bueno, ¿qué pasa a nivel educativo?
Hoy en día, ustedes papás lo saben, hay diferentes tipos de educación. Yo vengo de una educación muy rígida donde la Secretaría de Educación Pública pues era la forma misma de educar a todos, el mismo programa y la forma misma de aproximación. Pero hoy en día hay muchas escuelas que ya han modificado y que son constructivistas, que es de las mejores aproximaciones a nivel escolar para los chicos o chicas con TDA. Pero escuelas rígidas no es lo más adecuado. Entonces, bueno, hablando sobre la genética, yo sé que algunos, la siguiente diapositiva tiene mucho contenido médico. Ahora, ¿a qué me refiero? Esta diapositiva quiero que se queden con ella. ¿Qué es lo que quiero que se queden? Que está involucrado la parte frontal del cerebro y que están involucrados dos neurotransmisores. Uno es la dopamina y otra es la noradrenalina. Y que esto va a alterar las funciones ejecutivas. Recuerden, hablaba yo de funciones ejecutivas. Todos tenemos funciones ejecutivas, la capacidad de autorregularnos, la capacidad de organizarnos, de jerarquizar, de priorizar. Pero el individuo que tiene TDAH, estas funciones ejecutivas van a estar mucho más alteradas. ¿Y qué es lo que pasa? Si tratamos el déficit de atención, ¿mejoran las funciones ejecutivas? No. Pueden rehabilitarse, pueden mejorarse, pero eso tiene mucho que ver ya con cuestiones de cómo en casa se pueden ir modulando o se pueden ir trabajando hábitos. Entonces, bueno, les hablaba yo de la siguiente diapositiva. No puedo dejar de comentarles que hay muchas bases genéticas. Se ha estudiado sobre todo varios genes. El diagnóstico, ojo, no pedimos pruebas genéticas para hacer el diagnóstico. El diagnóstico es 100% clínico. ¿Clínico a qué me refiero? Es la entrevista con el paciente, con el niño, con el adolescente, con el adulto, más la información que pueda brindar la familia, ya sea papá, mamá, la pareja, los maestros. Yo necesito siempre terceros informantes. Pero hay muchas investigaciones a nivel mundial, tenemos otras investigaciones aquí dentro de la institución. ¿Y qué es lo que podemos ver? Muchas mujeres durante el embarazo tienen el antecedente de haber consumido tabaco. Eso aumenta el riesgo, es decir, siempre en las historias clínicas hacemos énfasis en cómo fue el estado de ánimo de la mamá, la edad de la mamá al momento del embarazo, si fumó, si consumió algún tipo de droga o sustancia, sobre todo si estuvo ansiosa, porque eso eleva los niveles de cortisol. ¿Y qué hace que una mamá tenga niveles de cortisol elevados? Pues hace que una región del cerebro de este bebé llamada amígdala, los bebés pues no tienen que nacer con la amígdala prendida. ¿A qué me refiero con esto? La amígdala se prende, por ejemplo, si ahorita empieza a temblar, a todos se nos prende la amígdala, unos se quedarán congelados, otros como yo saldré corriendo, saldré de cámara, otros pues querrán salvar a todos y vámonos. La amígdala se prende ante estímulos donde te ves en peligro. Mamás donde están ansiosas durante el embarazo tienen niveles de cortisol elevados y estos bebés nacen con la amígdala prendida. ¿Qué quiere decir esto? Pues son bebés difíciles de contener, son bebés que lloran mucho, son bebés que no te duermen demasiado. Entonces, por eso hacemos mucho énfasis cuando hacemos la historia clínica en cómo fue la evolución del embarazo y sobre todo esta parte que están viendo en la pantalla, si hubo consumo de embarazo. Aumenta el riesgo si hay un papá, pues bueno, tienes un alto porcentaje de tener un hijo con TDA, pero si papá y mamá tienen déficit de atención, bingo, se sacaron la lotería. Su hijo va a tener trastorno por déficit de atención. ¿De qué tipo? Eso vamos a hablar en un momento. Ahora, hay muchos genes. ¿Qué se necesita para que este gen se exprese? Porque no es nada más, bueno, lo tengo en mi herencia. ¿Qué necesito para que ese gen se exprese? Pues necesito la parte del estímulo social, necesito tal vez un medio poco contenido en casa, que no haya muchas reglas, que no haya muchas normas, que no haya muchos límites o que no se me dé el tratamiento adecuado en el tiempo adecuado. Ahora, el uso de la siguiente diapositiva también dice que el uso de nicotina durante el embarazo aumenta el riesgo también para que se presente el déficit de atención. Ahora, la siguiente diapositiva me gustaría desglosárselas un poquito. ¿Qué es? Ojo,
No todos los pacientes, no todos, ok, me voy a cambiar de lentes porque tengo un problema visual. Aquí está, ok. Hay estudios de neuroimagen. Ok, ¿qué pasa con los estudios de neuroimagen? Como les decía yo, el diagnóstico es clínico. Ojo, no pedimos por default estudios de neuroimagen. No, se hacen solo a nivel de investigación. ¿Qué es lo que podemos ver? Podemos ver alteraciones en la corteza prefrontal. Si vemos que hay una disminución, sobre todo en la corteza. ¿Y eso qué quiere decir? Las funciones ejecutivas de las cuales les estaba hablando yo todavía se van a ver mucho más alteradas. Pero entre más temprano se haga la detección y el tratamiento oportuno, le vamos a dar chance a este cerebro que todavía está en crecimiento y desarrollo para que pueda mejorar esta evolución. Ahora, también vamos a ver que puede haber aumento en el metabolismo de esta corteza prefrontal, pero como les digo, no hacemos estudios de primera instancia, o sea, no es la primera línea de estudios que pedimos. Ahora, solo se hace a nivel experimental. Siguiente. Esta diapositiva se las quiero desmenuzar un poquito. Vamos a ver que hay diferentes tipos de atención. La atención selectiva es aquella a la que yo voy a estar atendiendo, a la cual voy a priorizar mi atención. Y que es con la que, por ejemplo, ahorita ustedes pueden tener muchos estímulos alrededor suyo, pero tal vez si están desde casa y tienen un niño chiquito y empezó a llorar, pues van a dejar de tener esta atención hacia mi voz y van a dirigirse más a por qué está llorando el bebé o por qué está llorando ese niño chiquito o si está sonando, si está pasando una ambulancia, qué está pasando. Esa es la atención selectiva. 2, la atención sostenida es: ya seleccioné el estímulo el cual está dirigida y cuánto tiempo voy a estar seleccionando ese estímulo. Es decir, pueden ser periodos muy largos o en los individuos con déficit de atención pueden ser periodos muy cortos. Ojo, sobre todo en situaciones que no son de su agrado. Eso es algo importante que voy a relevar porque muchos papás me dicen: Miriam, pero ¿cómo puede quedarse 4 horas jugando videojuegos? ¿O cómo puede quedarse tocando el bajo 5 horas seguidas? Ojo, los pacientes o los individuos que tienen TDAH, esta capacidad de atención selectiva y sostenida es sobre todo para cosas que sí llaman su atención. Los que no tenemos déficit de atención podemos seleccionar o podemos sostener la atención, inclusive en aquellos estímulos que no nos gusten o que no nos agraden, porque simple y sencillamente tenemos esta capacidad o esta bioquímica de dopamina, de noradrenalina o las funciones ejecutivas íntegras. Ahora, la precisión de la respuesta es ante el estímulo, qué tan asertivo o qué tan preciso soy o qué tan rápido soy para poder mantener esta respuesta y que sea asertiva. 4, la flexibilidad cognitiva. ¿A qué me voy a referir con esto? Es la habilidad que voy a tener, que voy a poder tener para cambiar de un estímulo a otro y poderlo focalizar. El individuo con TDA le cuesta trabajo tener esta flexibilidad porque se puede, como dicen muchos los papás, es que se clava en algo y de eso no lo saco. Y entonces le estoy llamando: bájate a comer, bájate a comer, bájate a comer. Y puede estar con el celular en redes sociales y nomás no te escuchen. O sea, no puedo apagar el celular, dejarlo a un lado, dejarlo en el cuarto y bajarme a comer. No, es simple y sencillamente bajo las escaleras y sigo chateando y entonces me siento, no me doy cuenta ni de qué estoy comiendo, no me gusta la sopa de verduras, pero me la estoy comiendo porque no tengo esa flexibilidad cognitiva para cambiar de un estímulo a otro. Ahora, la memoria de trabajo. ¿Esto qué me refiero? Es la habilidad para representar cierta información y poderla dejar codificada o memorizada en mi disco duro, es decir, en mi cerebro. Es con la que estoy trabajando constantemente. Entonces, los individuos con TDAH van a tener alteraciones en esta memoria de trabajo, es decir, pueden tener periodos cortos de atención, pero todavía si es corta la atención, pues difícilmente van a almacenar a lo que tienen que estar dirigidos. ¿A
cuántos de mis pacientes no les gusta las matemáticas, la historia, la geografía? Entonces, pueden escuchar tal vez la instrucción, la primera, la segunda orden, pero la tercera, cuarta, quinta que dio el profesor, que dio la mamá, que dio la abuelita, que dio cualquiera, que les dieron las instrucciones para llegar a la fiesta, por mucho que les guste la fiesta, pero si su memoria de trabajo es corta o no pueden tener esta habilidad para codificarla en el cerebro, pues van a tener problemas, y ese es un punto importante para ustedes. Ahora, el proceso temporal de la información, es decir, que pueda reconocer y reproducir la información que yo estoy seleccionando y cómo la voy a almacenar en mi cerebro, pero lo importante aquí es cómo la voy a sustraer para jalar ese recuerdo. Pero si no lo codifiqué, si no estuve atento, si no lo codifiqué, pues tampoco voy a sacar el recuerdo de mi cerebro. En consecuencia, pues no va a ser asertivo la actividad o la decisión que vaya yo a tomar. Y por último les voy a hablar de la respuesta inhibitoria, es decir, es esta capacidad que el individuo tiene para decir, ok, voy a dejar el celular, ok, ya sonó la campana de la escuela, ya tengo que regresar del receso, entrar a mi salón, tomar asiento, sacar el apunte, bueno, sacar el libro. Entonces, todos estos colores que ustedes ven en esta tabla es de lo que les voy a estar hablando, sobre todo cuando les hable de los síntomas que construyen el déficit de atención. Ahora, ¿cuáles son las características del déficit de atención? 1. Aparece durante el desarrollo temprano del niño. Para que podamos hacer el diagnóstico, se tiene que presentar antes de los 12 años de edad. La realidad es de que todos los papás te dicen, Miriam, desde el kinder me dicen, es que se sale del salón, es que hay que ponerlo, termina la actividad y hay que mandarlo a dirección a que sea el mensajero, o tenemos que ponerlo a arreglar los colores, y durante la primaria es el que termina rápido la actividad y entonces le tenemos que decir, vete a dar una vuelta al patio, o vete a echar agua al baño, vete a echar agua a la cara al baño, o es el que se levanta y entonces ya va y le ayuda al otro compañerito, o el que está hable y hable y hable. Entonces, bueno, la realidad es de que podemos hacer el diagnóstico si empieza hasta antes de los 12 años, pero pues los síntomas empiezan desde la infancia temprana. Afecta las habilidades del individuo, ojo, 1, para mantener la atención, para controlar la hiperactividad y para el control de los impulsos. Esto no tiene que ver con inteligencia. La inteligencia es otro constructo muy diferente. Recordemos, estamos hablando de atención. Y siempre van cambiando la sintomatología. Eso es algo muy bonito que tiene el TDA. La sintomatología va cambiando dependiendo de la edad. ¿A qué me refiero con esto? A que durante la infancia puede ser de inatenta la persona, durante la adolescencia puede ser hiperactiva impulsiva, durante la adultez temprana puede ser combinado, y en el adulto mediano puede ser inatento, y así se puede ir modificando. Y entonces pueden ir modificándose la presentación de acuerdo a las exigencias, de acuerdo a la edad o de acuerdo a las expectativas que tiene la sociedad sobre el individuo. Los síntomas son relativamente permanentes a lo largo de la vida. En verdad, a los papás se les quiebra el corazón cuando uno les dice que el diagnóstico, o más bien que la presencia del trastorno es para toda la vida, pero que si se da una atención oportuna, se pueden evitar muchos problemas. Y que muchos me dicen, Miriam, entonces toda la vida va a requerir de medicamento. Pues la respuesta que yo les digo es, primero estamos haciendo el diagnóstico y pues vamos un paso a la vez. Vamos a ponernos un tiempo de que ahorita pues estamos a mitad de año, está reprobando tu hijo, vamos a terminar primero tercer año de primaria, que es uno de los años más difíciles de la primaria. Ahora, ¿qué pasa con el TDA que no se trata? Simple y sencillamente, para tratar, pues hay que diagnosticar. ¿Qué pasa con el TDA que no se trata? Es de las enfermedades o de los trastornos mentales que tienen mayor comorbilidad. O sea, es decir, se pueden deprimir, pueden desarrollar cualquier trastorno ansioso, evidentemente van a tener trastornos de conducta, pueden tener algún trastorno del aprendizaje, pueden tener algún trastorno de lenguaje, pero se los voy a desglosar en otra diapositiva, pero aquí lo más importante es que aumenta mucho el riesgo para el consumo de sustancias. Ahora, ¿qué pasa con el déficit de atención? ¿Cuántos casos tenemos documentados? Ojo, tenemos hasta 1.5 de millones de casos en México, de los cuales 1 millón son adolescentes y adultos.
Pero ¿qué es lo que pasa? Podemos tener un sesgo. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas no se percatan o no se dan cuenta que es un trastorno y han vivido así toda la vida. Y cuando uno les dice, bueno, pues no es normal de que te cueste trabajo no estar atento por largos periodos, o que las dificultades académicas que hayas tenido a lo largo de la vida pueden deberse a la inatención o a la hiperactividad o la impulsividad o el consumo de sustancias que tienes está relacionado con que desde la infancia tienes déficit de atención. Ahora, ¿qué pasa durante la etapa de la primaria? Tenemos 4 niños por cada niña. ¿Cuál es la explicación, profesores? En la infancia, durante la etapa de primaria, es más, ¿quién les da más lata? El niño hiperactivo impulsivo o la niña distraída. Entonces hay 4 niños hiperactivos impulsivos por cada niña distraída. ¿Qué pasa después durante la adolescencia? Pues se equiparan 1 a 1, un chico por cada chica. Ahora, es más frecuente entre familiares, obvio, hay una agregación genética, y si hay un papá o una mamá con déficit de atención, va a haber un hijo con déficit de atención. Y si ambos tienen déficit de atención, pues alguno de los hijos, o en su mayoría, van a tener déficit de atención. Ahora, la mayoría de los individuos van a permanecer con el diagnóstico y con sintomatología a lo largo de la vida. Ahora, este es un estudio muy bonito del doctor Polanczyk, y donde vemos que hasta el 5.29 de la población mundial tiene trastorno por déficit de atención, sin importar la presentación. Esto evidentemente hace que sea un problema de salud pública. Hoy en día en México no es tomado como un problema de salud pública, tampoco tenemos o se está legislando para que esto podamos tener algún tipo de programa prioritario a nivel público o dentro de las escuelas, pero pues bueno, yo lucho por eso. Ahora, ¿cuántos tipos? Que ahorita ya no hablamos de tipos, hablamos de presentaciones. Así está codificado en las clasificaciones actuales, que es el DSM-5. Entonces tenemos 3 tipos de presentaciones. El más frecuente es el combinado, donde hay tanto síntomas de inatención, hay síntomas de hiperactividad e impulsividad. Pero hay individuos que son predominantemente inatentos y hay individuos que también son predominantemente hiperactivos e impulsivos. Pero como les decía yo, se puede presentar a lo largo de la vida de diferentes maneras. Siguiente. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Yo les dije, el diagnóstico es 100% clínico. Clínico es, yo entrevisto al doctor Esquivias, valoro a su hijo o a su hija, yo puedo pedir información, obvio con autorización del doctor Esquivias, pido información a profesores, o por ejemplo, si le ayuda a la mamá del doctor Esquivias a cuidar a su hijo o a su hija, también es una información importante y relevante para mí. ¿Por qué? Porque a veces, pues varias cabezas piensan mejor que una. ¿Y cómo hago yo el diagnóstico? Por un mejor estimado clínico. Sumo la información de papá, de mamá, la información evidentemente que me da el paciente, que me da el profesor. Tengo muchos pacientes que me pueden dar información, los amigos, o que me puedan dar información terceros cuidadores, que pueden ser desde el chofer o la nana. Créanme, podemos obtener mucha información. Pero bueno, para hacer el diagnóstico de un TDA de predominio o de presentación inatenta, debemos de cumplir 6 de 9 criterios. Los criterios ustedes los pueden ver en pantalla. Entonces, si tú les preguntas que si les cuesta trabajo estar atentos, que se distraen ante estímulos irrelevantes, que si pierden cosas, que si tienen olvidos graves, es decir, hicieron la maqueta del sistema solar y se les olvidó en el camión, o se les olvidó en casa, o que tenían una fiestecita infantil y entonces pues, se les olvidó entregárselo a mamá o papá para que se los firmaran. Eso es un olvido grave para ellos. Que les cueste trabajo seguir instrucciones, que no pueden organizar sus actividades diarias, que pueden dejar las cosas hasta el último momento y que les molesta tener que hacer tareas que les requieran mayor esfuerzo mental. Entonces son los que van dejando hasta el último momento y los que te dicen a las 9 de la noche, mamá, necesito llevar para mañana una cartulina blanca y gises de colores, y tú dices 9 de la noche, la papelería ya está cerrada y entonces tienes que salir corriendo al Lumen. Ahora, esos son los síntomas de inatención.
Ahora les voy a hablar de los de hiperactividad e impulsividad. Para hacer el diagnóstico de presentación hiperactiva e impulsiva, igual se requieren reunir 6 de los 9 criterios que están descritos en el DSM. Entonces, si tú les preguntas, y la realidad es de que la mayoría de los pacientes o la mayoría de los papás sí te dicen que tienen los 9. Raro es el que te dice no. Y a mí me encanta jugar mucho con tanto los papás como con mis pacientes de decirle, te estoy leyendo la mente, ¿verdad? Y aquellos nada más abren los ojos y te dicen, sí, me estás leyendo la mente. Ajá. Entonces, bueno, les decía yo, tienes que cumplir 6 de 9 criterios de hiperactividad e impulsividad. Entonces tú les preguntas, oye, ¿cuánto tiempo dura una clase en tu escuela? No, pues 50 minutos. Y te dicen que no a todo. ¿Te puedes quedar sentado y tranquilo? No, me estoy moviendo en mi asiento. ¿Te levantas de tu asiento cuando sabes que no lo debes hacer? Sí, y voy hasta el otro lado del salón a platicar con mi mejor amiga. ¿Hablas mucho dentro del salón de clases? No, pues ya llené la libreta de reportes de que hablo y hablo y hablo. ¿Interrumpes a otras personas cuando están trabajando, ocupadas o descansando? Sí. ¿Se inmiscuyen en pláticas de otras personas? Sí, se entrometen. Y entonces es el típico niño... bueno, que a mí me pasa con uno de mis sobrinos, que me dice, espérame, porque le voy a decir a la mamá de fulanito que, y entonces va y se mete a la plática de otro. Ajá. Entonces, también pueden ser personitas o pueden ser individuos que se adelantan a responder antes de que les terminen de preguntar. Ajá, y esto puede ocasionar muchos problemas en la escuela. ¿Por qué? Porque lo pueden tomar como una falla o una falta en la conducta. Y no, en realidad es de verdad la impulsividad. Son individuos que primero actúan y luego piensan, o sea, son altamente impulsivos, que se aburren fácilmente y que tienen que cambiar de actividad constantemente. Ajá, tienen mucha búsqueda por la novedad. Entonces, para hacer el diagnóstico de presentación inatenta, necesitas 6 de 9 criterios. Para hacer el diagnóstico de predominio hiperactivo impulsivo, necesitas 6 de los 9 criterios de hiperactividad e impulsividad. Pero en realidad la mayoría de nuestros pacientes cumplen los 18 criterios. Entonces, bueno, si recordamos el cuadrito que les estaba enseñando yo de los colores, vemos que el individuo que tiene los síntomas de hiperactividad e impulsividad, que lo ven ustedes del lado izquierdo de su pantalla y ven los cuadros del lado derecho de la pantalla, ven que entonces el individuo que es predominantemente inatento va a estar alterada la atención selectiva, la sostenida, la precisión en la respuesta y la flexibilidad cognitiva, y aquellos que son predominantemente hiperactivos impulsivos, va a haber problemas en la memoria de trabajo, en el proceso temporal de esta información, en cómo la van a jalar del disco duro y cómo la van a utilizar, y en la respuesta inhibitoria. Entonces, por eso la impulsividad no la pueden controlar y primero actúan y luego piensan. Ahora, ¿cuáles son los problemas relacionados con el déficit de atención? Aquí vemos aquí van a ver un diagrama que me gusta mucho. ¿Qué pasa durante la etapa de la infancia? Son chicos que pueden tener problemas de relaciones interpersonales, porque en lugar de llegar y decir, ¿puedo jugar contigo? Llego, te quito la pelota y te la aviento a la cara. O sea, en lugar de decir, primero pregunto, ¿puedo jugar? No, es llego, te quito la pelota y te la aviento. O son chiquitos que dejan a veces les voy a contar rápido la historia de un paciente mío. Su mamá le pidió que fuera por algo, el niño se lo venía comiendo y jaló el listón de la piñata, de esos listones de piñatas que traen premio, y entonces llega con la mamá y le entrega la comida que le estaba llevando, y la mamá le dijo, pero es que ¿por qué hiciste eso? Es la piñata. Y el niño volteó y dijo, ya vamos a romper la piñata, mamá. Y la mamá le dijo, no, es que jalaste el listón de la piñata. Pero yo no fui. O sea, el niño estaba tan ocupado en irse comiendo una banderilla que no se dio cuenta por su distracción que jaló el listón de la piñata. Evidentemente, en la siguiente fiesta infantil no lo invitaron. ¿Qué también podemos tener con estos niños? Baja autoestima, porque si los demás lo están señalando como el niño burro, el que no aprende, el que habla mucho, el que hace ruido en clase, el que los maestros lo pueden estar señalando, o las mamás de otros niños, pues pueden tener baja autoestima. Evidentemente puede haber problemas, o sea, sí puede coincidir con un problema de aprendizaje, pues todavía puede estar más bajita la autoestima. ¿Qué pasa durante la adolescencia o en esa etapa de prepuber? Puede haber accidentes, porque muchos de estos niños, o sea, me ha tocado varios casos
que vienen llenos de moretones y sí les he tenido que preguntar si han sido víctimas de abuso físico. Pero no, son chicos que se golpean y no se dan cuenta. O son chicos que tienen mucha búsqueda por cosas novedosas y se involucran en la patineta, en patines, en pararse en los quicios, en andar saltando por todos lados, en hacer parkour y entonces ya te llegan con el brazo roto, las clavículas rotas. Entonces el predominio, los accidentes sí están a la orden del día. Esta parte, el siguiente punto donde dice tabaquismo y consumo de sustancias, es importantísimo, pero para que el individuo que tiene déficit de atención llegue al abuso de sustancias, en medio debe de tener otro diagnóstico. ¿Qué diagnóstico? Un trastorno disocial. O sea, es aquel individuo que miente, que es tramposo, que manipula, que se va de pinta, que inicia peleas físicas, que maltrata físicamente personas o animales, que roba, que puede portar algún tipo de arma. Entonces, eso aumenta la probabilidad del consumo de sustancias. Si el individuo tiene déficit de atención, tiene el diagnóstico de trastorno disocial, es igual a que si no lo agarramos en tiempo y forma, aumenta el riesgo para el consumo de sustancias. Ahora, accidentes automovilísticos, sobre todo es en aquel paciente que tiene el predominio hiperactivo impulsivo. ¿Por qué? Pues porque le meten el acelerador y no se dan cuenta, no pueden estar pendientes del estímulo, el semáforo, que si el detector de velocidad, que a cuánto voy, que si estoy excediéndome, que si... Obvio, si yo tengo déficit de atención, pues tal vez mis amigos también van a tener déficit de atención o un problema de conducta y los demás le dicen, súbele, súbele, súbele. Entonces, pues aumenta el riesgo de accidentes automovilísticos. Ahora, esta parte de problemas legales durante el adulto. Si tenemos toda esta evolución natural de la enfermedad sin tratamiento, aumenta el riesgo de los problemas legales. ¿Por qué? Porque si empiezan con consumo de sustancia, se pueden meter fácilmente en problemas legales. ¿Cuántos de mis pacientes han tenido problemas de que los agarran consumiendo en la calle? Muchísimos, y los quieren extorsionar. Algunos, por desgracia, han empezado a vender drogas, pero es esta falta del control de los impulsos. Ahora, dice problemas vocacionales u ocupacionales. Si son individuos que se aburren fácilmente, primero te dicen, quiero karate, no, ya no me gustó. Ahora quiero violín, ya no me gustó, y ahora quiero un idioma, ya no me gustó, y ahora quiero, y así van pasando de un gusto a otro, pero cuando encuentran algo que en verdad les apasiona, créanmelo, lo tenemos que utilizar a favor de ellos. Y bueno, pues las limitaciones académicas, sobre todo es en aquel paciente de predominio inatento. Ahora, ¿qué pasa con el déficit de atención y con la escuela? Les voy a hablar sobre todo a nivel escolar y en nivel preescolar, a nivel escolar hasta el bachillerato. Ahora, ¿qué pasa durante el nivel preescolar? Si de por sí son chiquitos, que todavía pueden tener fallas en el autocontrol y que estas funciones ejecutivas de autorregulación van a estar afectadas y son de predominio hiperactivo impulsivo y son niños, pues todavía van a estar mucho más descontrolados. Y entonces, ¿cuántos de ustedes o cuántos papás no les han dicho en el kinder así, señora, tenga a su hijo y sus papeles? Que tú dices, kinder y ya me lo expulsaron. O sea, eso, perdón, a mí también yo opino que es discriminar. Actúan de una manera que pareciera agresiva, pero en realidad lo que les está ganando es la impulsividad, es la hiperactividad y se puede tomar como un problema de conducta cuando tal vez sí puede ser que haya un problema de crianza desde casa, pero que finalmente es una hiperactividad, una impulsividad con bajo control. Y pues bueno, algunos... No olvidemos, estamos hablando de cerebritos que todavía están en crecimiento y desarrollo y pues bueno, si hay un problema de regulación o de autorregulación interna, pues todavía vamos a tener mucho más problemas a nivel de preescolar. Ahora, ¿qué pasa durante la etapa de la primaria? Pues bueno, como sabemos, por decreto presidencial, pues no se puede reprobar a los niños. Entonces, ¿cuántos de mis pacientes van en cuarto de primaria y no saben leer? Muchísimos. O te leen o te escriben, no tienen espacios entre cada palabra, pero el niño tiene 9 en español. Entonces tú puedes decir, sí, nos ataron las manos, pero esto ¿qué podemos hacer? Detectarlos. Profesores, en verdad, ¿qué es lo que podemos hacer? Detéctenlos,
si tienen la sospecha, refiéranlos. Atención. Es lo mejor que podemos hacer porque sabemos que ustedes también tienen mucho las manos atadas. Ajá. Pero bueno, pues ya no pueden ser reprobados con la esperanza de que adquieran los conocimientos adecuados o los esperados para la edad. Y bueno, a medida de que aumenta la exigencia, de que van pasando de año escolar, pues bueno, estos chiquitos empiezan a tener mucho más fallas. Ahora, como les decía yo, las niñas que pertenecen al grupo inatento son las alumnas que no les van a dar problemas. Puede estar volteando a la ventana todo el tiempo, pero si no te da problemas, pues tal vez no la detectes. Y si pues te saca un 6, un 7, pues en casa como mamá o como papá les puedes decir, pero puedes sacar más. Sí, pero pues es una niña inatenta. ¿Quién te va a dar problemas? El niño hiperactivo impulsivo. Y entonces son estos niños que voltean y ven a la derecha y dicen, pues es el cuadro de honor, voltean y ven al de la izquierda y pues a su mamá nunca la han llamado, voltean y ven al de enfrente y es el consentido del profesor, voltean y ven al de hasta atrás y es igual de hiperactivo o de travieso que yo, o ¿con quién me voy a juntar? Pues con él. Ajá. Y entonces, pues juntos son los que exactamente después se vuelven el chivo expiatorio de que pasa algo malo, fue fulanito y sutanito. Y eso no me van a dejar mentir que les pasa a sus hijos, o que les pasa a sus alumnos, o que les pasa a mis pacientes. ¿Suelen caerle mal a los otros compañeros? Sí, ¿por qué? Porque interrumpen la clase, o quieren participar otros compañeros y no los dejan, o simple y sencillamente, pues sí, se pueden convertir en chicos que tienen problema de conducta y pueden convertirse en niños que agreden a otros niños con la intención de maltratarlos. Ahora, igual durante la primaria, conforme van pasando de grado, les va a costar trabajo para que por ellos mismos empiecen las tareas fuera de casa, y entonces es ahí donde los papás se frustran de decir, Miriam, ya en sexto de primaria y todavía hay que estar en el chat de WhatsApp de las mamás pidiendo la tarea, preguntando el calendario de exámenes, y entonces es cuando tú tienes que decirles, bueno, pues es que uno tiene que ser un monitor externo, sí, pero si sabes que desde etapas tempranas tiene esto, pues hay que tratarlo. O simple y sencillamente, pues hay que hacerle también hábitos. Los hábitos, pues somos los padres quienes los enseñamos, o somos los adultos que cuidamos a algún otro chiquito quienes lo enseñamos. Eso no lo da ni el medicamento ni la escuela. La escuela es un apoyo, pero no da hábitos. Ahora, los pasos que implican hacer una tarea pueden ser mucho más difíciles conforme vayan pasando de grado. ¿Por qué? Porque si son inatentos, pues no te van no van a codificar toda la instrucción de, a ver, van a abrir el libro de español en la página tal, van a hacer de tal a tal punto, y entonces estos chiquitos solo te van a escoger, me dijo de tal página, y solo te van a decir, sí, voy a hacer esto. O sea, no escuchan toda la instrucción. Y entonces llegan a la calificación con ustedes profesores, ¿y qué va a pasar? Pues se van a quedar viéndolo así de, no pedí esto. No, pero ya lo hice, profesor. Pues bien por ti, aprendiste algo nuevo, pero era otra lo que te estaba pidiendo. Y entonces, bueno, muchos de ellos pueden ser también considerados como impertinentes, pero en realidad es parte de esta hiperactividad e impulsividad. Ahora, durante la etapa ya estamos en la misma. Durante la etapa de la primaria, pues bueno, podemos ver entonces problemas de autoestima, rechazo por pares, puede haber victimización por parte de adultos que estén a cargo de estos individuos, sí, porque se puede confundir con un problema de conducta o puede coexistir con un problema de conducta. Ahora, ¿qué pasa durante la secundaria? Obvio, son de 12 a 14, o dependiendo de la escuela en la que vaya el individuo, diferentes formas de trabajar. Y entonces, si antes estaban acostumbrados a 2 o 3 profesores y de repente tienen 13 formas distintas de evaluar, de trabajar, de calificar, de dinámica intraclase o de trabajo extraclase, les va a costar mucho más trabajo poder obtener las calificaciones o poder simple y sencillamente integrar y codificar el conocimiento que se espera ya para el nivel de secundaria. Se pueden cansar con facilidad, ojo, y aparte pues se les juntó la adolescencia. Entonces, papás, la adolescencia es algo que termina, tengan mucha paciencia, el déficit de atención es algo que no se cura, entonces démosle tratamiento y démosle pues una aproximación multimodal. Y bueno, pues cada vez que van pasando de año escolar, pues pueden ir rezagados.
y pues bueno, eso es algo que igual no se puede reprobar, chicos, en secundaria, y entonces llegan al examen del Comipems, ustedes y yo lo sabemos, y entonces, ups, de los 118 reactivos que tienen que aplicar, nada más sacaron 20, y entonces es cuando te preguntas qué está pasando o qué pasó a lo largo de la educación de este individuo. Ahora, ¿qué pasa durante la etapa del bachillerato? Aquí tenemos un gran problema. Muchas de nuestras escuelas son a puertas abiertas. Entonces, si este individuo es hiperactivo impulsivo, pues adiós, ya no voy a entrar a clase, donde muchas escuelas ya no dan información a los papás y entonces pues se van de pinta. Y entonces ahí es cuando ya se empieza a complicar mucho más el cuadro. Les va a costar trabajo planificar los proyectos porque evidentemente el nivel de exigencia académica aumenta, se puede presentar mucho más o aumenta el riesgo para el consumo de sustancias. Los horarios de clases, muchos pueden ser o les toca a toda la primaria y la secundaria fue un horario matutino y los pasan a un horario vespertino o viceversa y esto puede dificultar un poquito la evolución. Y bueno, la parte de equilibrar la vida social, es decir, las fiestas, los amigos, la novia, las redes sociales, puede ser un problema para los individuos que tienen déficit de atención. Ahora, hablemos del tratamiento. Pero bueno, para que hablemos de tratamiento, pues primero tenemos que hacer un diagnóstico. ¿Quiénes hacemos el diagnóstico? ¿Los neuropediatras hacen diagnóstico? Sí. Mis amigos neuropediatras lo ven de forma global el déficit de atención, sí. ¿Quiénes en verdad, a quiénes les apuesto que hagan el diagnóstico del déficit de atención? A los pediatras, porque es mucho más fácil que ustedes papás lleven a sus hijos atención con el pediatra que con el psiquiatra. Ustedes lo saben y creo que lo han visto en las videoconferencias que hablan sobre el estigma, sobre la enfermedad mental, de decir, oh no, psiquiatra se oye muy feo, psiquiatra se oye peor, psicólogo, bueno, se oye, es más, pues se acepta más tal vez a nivel social, pero mis amigos psicólogos pueden hacer el diagnóstico, sí, y ellos participan también en el tratamiento. Ahora, el tratamiento es multimodal. ¿A qué me refiero con multimodal? A que no solo el equipo médico intervenimos en la atención de los pacientes con déficit de atención. ¿Quiénes participamos? Evidentemente, el médico psiquiatra, o el neurólogo, o el pediatra, o el psiquiatra, pero ¿quiénes más intervienen? Ojo, tenemos que hacer un tratamiento, una aproximación psicosocial. ¿Nos apoyamos mucho en mis compañeros psicólogos? Sí. En ustedes maestros, por favor, yo les agradezco que nos estén regalando esta hora y media de su tiempo, sobre todo para que puedan aprender a hacer la detección. Ustedes detectan, no tratan, pero nosotros les podemos enviar o dar sugerencias de cómo poder darles estrategias a estos chiquitos intraclase. ¿Quiénes también participan en la parte del tratamiento? Evidentemente, pues la familia. Ese 20 a 30% de la parte psicosocial o de crianza, pues bueno, la hacen los papás o la hacemos los papás. La siguiente diapositiva es el algoritmo de tratamiento actual que utilizamos. Entonces, ustedes del lado izquierdo van a ver las intervenciones que se hacen en diferentes etapas. Lo primero que tenemos que hacer es, 1, la detección, 2, van a ver en el primer óvalo, en el superior del lado izquierdo, psicoeducación. ¿A qué me refiero con esto? Le tengo que explicar, depende el nivel educativo de papá, de mamá y del paciente, les tengo que explicar qué es el TDAH. Es un derecho del paciente saber su diagnóstico. Les tengo que explicar qué es, por qué le sucedió, por qué van a tratamiento, por qué la necesidad de una terapia, qué pueden hacer papá y mamá desde la casa, estrategias para los profesores. Eso es psicoeducar. ¿Y ya vieron cuánto tiempo dura? Dura de 4 a 6 semanas. ¿Qué tengo que hacer? Si yo les dije que el tratamiento es multimodal, evidentemente tengo que evaluar también cómo está la calidad de salud o cómo está este individuo. ¿Por qué? Porque nuestros medicamentos, como cualquier otro medicamento, así sea una aspirina para un dolor de cabeza, puede tener efectos secundarios. Entonces, yo tengo que evaluar también el estado de salud de este individuo, sin importar la edad.
Ahora, tratamiento farmacológico. Aquí es donde todos los papás pueden respingar. Ajá. ¿Por qué si tiene 7 años le voy a dar un medicamento, Miriam? Y 1 año. Híjole, cuando les puedo decir, no 1 año, toda la primaria y tal vez la secundaria y la prepa, pero bueno, vamos a ir valorando. No se los digo de primera instancia, ¿por qué? Porque los asusto. Como se los dije hace rato, un paso a la vez. Ok, terminemos primero este año escolar y vamos valorando cómo van funcionando la parte psicoeducativa, la parte terapéutica. Pero bueno, hoy en día, dentro de los árboles de tratamiento, que nosotros los denominamos guías de práctica clínica, tenemos 2 medicamentos de primera intención. Uno es metilfenidato y otro es lisdexanfetamina. Nosotros como psiquiatras definimos cuál es la mejor opción para el paciente que estamos evaluando, sobre todo por el tipo de presentación que está teniendo. Ojo, la economía, no son medicamentos baratos, pero tampoco son los más caros que he conocido. Ahorita les voy a hablar un poquito más sobre el tratamiento. Tenemos que seguir con la etapa de la psicoeducación. Tenemos que entrenar a padres, sobre todo si estos chiquitos están cursando con un trastorno negativista desafiante, con un trastorno de conducta. Al paciente se le tiene que seguir psicoeducando sobre el consumo de sustancias, sobre todo, que es un efecto nocivo. Ahora, ¿qué pasa si no funcionó ni metilfenidato ni lisdexanfetamina? Se tiene que cambiar uno por el otro, a la dosis requerida por el paciente de acuerdo al kilogramo de peso o de acuerdo a dosis respuesta, y tenemos que iniciar con terapia cognitivo-conductual. En aquellos individuos menores de 11 años nada más es la terapia conductual, mayores de 11 años ya se puede dar terapia cognitivo-conductual. En un momento les voy a hablar más sobre eso. Ahora, hay pacientes que no responden ni a metilfenidato ni a lisdexanfetamina o que no lo toleraron. Sí tengo pacientes, son los menos. ¿Qué podemos utilizar? Podemos utilizar otro medicamento como la atomoxetina. Ya no se utiliza mucho porque en verdad los de primera línea dan tal vez mejores resultados, pero sí tengo pacientes que utilizan atomoxetina, sobre todo en aquellos que tienen un trastorno del sueño. En esos pacientes son quienes se tiene que indicar. Quienes no tienen que utilizar metilfenidato, aquellos pacientes que tienen tics. Por eso en la historia clínica es importante saber qué otros trastornos psiquiátricos está teniendo este individuo en específico. Ahora, hay pacientes que no responden ni a metilfenidato, ni a lisdexanfetamina, ni a atomoxetina. Ya tenemos como último recurso el bupropión, el uso de antidepresivos tricíclicos, que bueno, no los utilizamos en menores de edad por el efecto secundario que da sobre todo a nivel de la conducción a nivel de corazón. Y tenemos otras opciones, sí, pero nosotros como psiquiatras no las utilizamos más, las utilizan más los neuropediatras. Y bueno, ahora sí les voy a hablar de los medicamentos. Dentro de primera línea yo les mencionaba el metilfenidato. ¿Qué pasa con el metilfenidato? Se calcula de 0.6 a 1 miligramo por kilogramo de peso. Algunos lo pueden calcular hasta 1.2 miligramos por kilogramo de peso al día. Ojo, es nada más por la mañana. En la siguiente diapositiva les explico. Tenemos 2 presentaciones aquí en México. Una de ellas es de liberación inmediata, es decir, son medicamentos que solo duran 4 horas el efecto. Y tenemos de liberación prolongada, dependiendo de la marca, puede durar 8 o 12 horas. Yo sugiero a los papás, cuando los inicio metilfenidato, que utilicemos el que sea de liberación prolongada, porque de liberación inmediata se tiene que tomar cada 4 horas. Y en la escuela, pues ustedes profesores lo saben, tienen las manos atadas para poder apoyar a estos chiquitos de te toca el medicamento. Ahora, la dosis máxima es de 72 miligramos, no importa el peso del paciente, de 72 miligramos. Ahora, tenemos desde hace pocos años aquí en México lisdexanfetamina, que es una muy buena opción, sobre todo para aquellos individuos que necesitan mucho más tiempo de que dure el tratamiento, porque dura 14 horas el efecto del medicamento. No se calcula por kilo de peso, se calcula dosis respuesta. Tengo pacientes que tienen 8 años que responden hasta 70 miligramos, que es la dosis máxima. Tengo pacientes que pueden responder, que pueden pesar
80 kilos y que pueden responder a 15 miligramos. Es dosis respuesta. Tenemos 3 presentaciones, 30 miligramos, 50 miligramos y 70 miligramos. Sobre todo en individuos o en pacientes muy pequeñitos tenemos un plus que se puede diluir en líquido. Y la dosis es matutina, exclusivamente. ¿Por qué no se da después de cierto horario? Porque les va a costar mucho trabajo conciliar el sueño. Ahora, de las intervenciones de otros medicamentos, la tamoxetina se calcula de 1.2 a 1.8 miligramos por kilogramo de peso. En promedio lo calculamos a 1.5 y la dosis máxima son 100 miligramos. Tenemos otras opciones, cada vez van en desuso, sobre todo porque muchos de ellos no están autorizados su uso en menores de edad. Ahora, voy a esta parte que es muy relevante. ¿Tienen que ir a educación especial? No. Las escuelas son incluyentes, no necesitan ir a educación especial. ¿Se necesita el entrenamiento a padres? Sí, y mucho, sobre todo porque pues como papá sientes que lo estás haciendo mal y en realidad no, hay que nada más encuadrarlos. Pues bueno, es un trastorno, tiene tratamiento, entre más pongas tú normas, reglas, límites, seas un monitor externo para tu hijo, ese entrenamiento vas ahorita a sembrar y lo va a cosechar tu hijo en las diferentes etapas de la vida. Pero ¿qué tipo de psicoterapia es la más indicada? La terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué y para qué? Sobre todo porque en menores, en chiquitos menores de 11 años, o sea, ante situaciones les dicen cómo reaccionar, cómo ser asertivos, y en la terapia cognitivo-conductual se enseña al individuo a que primero piense, lo hila una emoción positiva para que la conducta sea asertiva. Ahora, en esta siguiente diapositiva van a ver que los síntomas van a prevalecer a lo largo de la vida. ¿Puede haber mejoría? Sí, evidentemente hay pacientes que mejoran, pero casi todos van a permanecer con cierta sintomatología. ¿Hay remisión? Me refiero a que hay mayor funcionalidad. Puede haber remisión sintomática, sindromática y funcional. Hay pacientes o hay individuos con déficit de atención sin tratamiento y que pueden funcionar perfecto, pero muchos de ellos todavía pueden tener remanentes, ya no tienen los 6 de los 9 síntomas de inatención, pero pueden permanecer con 2 o con 3 y esto les puede generar disfunción y puede regresar otra vez todo el constructo del déficit de atención y presentarse otra vez los 18 síntomas, sí, porque recordemos, somos entes biológicos, psicológicos y sociales. Entonces, bueno, como conclusión, ¿qué tenemos? 1. El déficit de atención es una enfermedad neuropsicosocial, neuropsiquiátrica, que está englobado en las clasificaciones actuales dentro de los trastornos del neurodesarrollo. 2. El diagnóstico y el tratamiento tiene que ser llevado por un médico psiquiatra, por un neuropediatra. Yo le invito a mis amigos pediatras a que cada vez se empapen más de este tema, porque no es que haya más déficit de atención, pero a veces el acceso hasta la atención psiquiátrica a nivel público puede ser un poquito difícil. El tratamiento del TDAH tiene que ser multimodal, no solo, aunque la piedra angular del tratamiento es el medicamento, siempre necesitamos el entrenamiento a padres, la parte de atención o de apoyo a profesores y la parte psicoterapéutica. Y pues bueno, los pacientes que no reciben tratamiento pueden tener diferentes comorbilidades o muchos más trastornos mentales. Y pues bueno, sobre todo, si no se limita a la etapa de la adolescencia, pues el trastorno disocial, puede haber un consumo de sustancias.